Bueno, continuamos acá en Contraste y Controversia. Muchos temas que analizar. Uno de ellos, por ejemplo, las medidas que se han anunciado de liberación de presos políticos. Se había dicho que hoy salían 4 presos, lo anunció Tarek William Saab en el programa Vladimir a la Una. Y bueno, hablando de presos políticos, fíjate, por ejemplo, yo hoy tuve un lapsus en el programa de radio porque dije, bueno, ahora vamos a conversar con Miguel Rodríguez Torres, y resulta que no, yo había hablado con un hermano Rodríguez Torres sobre su situación, que se había corrido el rumor de que le había muerto. Que lo había matado. No era cierto. Pues era una conversación que tenía con Rafael Simón Jiménez, y yo dije que era con Rodríguez Torres. Entonces después yo dije, bueno, pero perdóname, eso fue un lapsus, pero ¿qué tendría de raro que uno pudiera entrevistar a un preso político? Por ejemplo, como Lula. En el caso de Lula, mi hermano Mario escribió un tuit muy pertinente sobre el tema diciendo, bueno, caramba, aquí un político preso o un preso político no tiene el privilegio que tiene Lula, que habló enflusadito, rozagante, una declaración. Habló mal de Guaidó, habló muy mal de Guaidó. No, me refiero que Lula puede hablar y aquí y tiene ese privilegio. Aquí los presos políticos no pueden ni Mira, ¿tú sabes cuáles son los presos que van a liberar? Bueno, yo hoy sí, pero no lo quiero decir. Yo lo puedo ¿Sabes por qué no es bueno? ¿Sabes por qué no es bueno decirlo? Porque de repente no es Para así. que esa medida se concrete. Yo creo que a veces hay cosas que a veces uno no debe decir. Yo no sé si tú quieres decirlo, tú lo dices. Yo no lo voy a decir. Tan cerca de Edgar Zambrano. Bueno, ya lo dijiste todo, vale, pero tú no te puedes guardar un secreto. Sí, pero es que de repente Pues a lo mejor si dices algo, Yo no te lo por lo conté. que digas tú, de repente no A lo lo mejor liberas. dices, ajá, hoy no sale, entonces vamos a dejar Exacto. una semana más. ¿Tú te Exacto. acuerdas cuando empezamos a decir? ¿Ves? Porque es que quienes toman esas decisiones a veces sufren de quicosis. Sí. Y tienen razón. Sí, a claro. veces, ¿no? Ajá. No, pero yo espero que liberen a todo el mundo. No, yo espero que tienen que liberar a todos los presos Claro. políticos. Sí. Bueno, ese es un punto, pero fíjate, la negociación. Hay un tema interesante, el retorno del PSUV a la Asamblea. Bueno, ¿eso facilita o no facilita la negociación? Eso lo señala Bueno, eso es Yepes importante, como un punto como un elemento para la oposición. Para la oposición. Es bueno que esté allí. Ahora, eso pasa también por ver el tema de la ruta electoral. O sea, si por ejemplo se convocan unas elecciones y prospera la línea no participacionista, bueno, esos diputados que están allí de la oposición no van a estar, ¿verdad? Y bueno, eso va a ser un debate. Hasta dónde los partidos Primero Justicia de Un Nuevo Tiempo van a seguir la línea de no participar. Déjame Pero tú decir sabes algo. que hay un dato importante Ajá. que hay que destacar, y es que Se metió él. dicen, todas las encuestas, todas, más allá las de mayores no los tenemos porcentajes, ¿no? Todas las encuestas revelan que hay una tendencia creciente a participar, a votar, ¿no? Más allá del evento electoral, si son parlamentarias, si son presidenciales, como tendencia. Ahora, el hecho cierto es que todos los sondeos de opinión de todas las encuestadoras marcan esa tendencia ascendente. Y ese es un hecho que tiene que considerar la dirigencia política. Es decir, Sí. Mira, sobre lo que estabas diciendo tú, no solo son las encuestas que abrumadoramente, hay una de Seca hoy, del gordo Manuel García, que pone a los que quieren ir a votar, los que quieren en La Paz, los pone como mayoría. Y es verdad, tú lo sientes en el país, que la gente, una cosa es lo que creen los políticos y otra es lo que pasa con la gente. Tú por lo menos en las redes lees aquella cosa, todo el mundo pegando gritos y sale y no ves nada. La gente está sobreviviendo, sobre todo en los sectores populares, a ver cómo sale la gente para adelante. Porque hay un drama que no está en el debate político, que es el que está nutriendo las encuestas y las expectativas. Ahora, yo creo que el G4 tiene una enorme oportunidad, y ahí Gil Yepes, y tú tienes razón, cuando te ponen la decisión del CNE en la Asamblea, donde tú eres mayoría. Ahí tienes tu tremenda oportunidad, y por ahí creo que apuntó Henry Ramos. Ahora, tienes que revisar el mantra. Yo sé que eso cuesta decirlo y todo, porque caramba, porque ese es el plan, y además si lo revisas pueden ver debilidad. Pero en política, la comunicación moderna privilegia la honestidad, que tú le digas. ¿Y por qué tú dices que cuesta decirlo? Si yo creo que cuando, si tú tienes una opinión sobre ese tema, el problema es... No, se ponen bravos, El problema es que algunos partidos cuando tú le dices la verdad, han se pagado ponen bravos. un voto de silencio, Sí. y entonces no tienen el espacio ni para discutir, ni para disentir. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Llaman traidores al grupo de diputados que fueron a negociar con el gobierno y de partidos, cuando no han sido parte de ellos, no los han tomado en cuenta, no han discutido con ellos la estrategia. Entonces, ¿qué van a traicionar si no han tomado en cuenta, no han sido tomados en cuenta? Han dicho que creen en elecciones. Eso no quiere decir que Claro. uno respalde totalmente la manera como se sentaron y la agenda que se ha construido y la escenografía de ese modelo de diálogo, porque ese es otro asunto, ¿eh? Hasta qué punto el gobierno le ha dado una marcha lenta. Por ejemplo, se hablaba de liberación de presos, bueno, y han pasado ya varios pocos días, días. Y entonces se hablaba de 60. Y nada que ver. hasta ahora no. Es que, supuestamente mira, iban a ser conteados de 4. O sea, entonces, ¿cuánto tiempo se tiene demora eso? que salir de la desconfianza,
de ver que todo el mundo lo está serruchando, que todo el mundo es hostil. Tiene que más bien pasar a confiar y a vincularse con todo el país, no solo con este grupo de partidos que suscribieron el acuerdo de la Carta Amarilla. Tiene que reunirse con Fedegama, con la iglesia, oír a todo el mundo. En vez de estar preparándose para seguir lo mismo, tiene que jugar el juego que hoy está planteado, que es distinto. Ya van 8 meses desde que Guaidó se pronunció allá en la OEA, y las cosas tienden la gente te lo dice en la calle, a no tener sentido, a no tener destino. La cosa es que la gente dice, oye, esto va a durar toda la vida así. Sí. Eso mata a Guaidó y al G4. El tiempo es lo que los puede terminar ahogando. No, y además la política, como hemos comentado en otras oportunidades, bueno, tú tienes que revisar las cosas. Así es. Tú diseñas una política, la aplicas, y si no te da los resultados que buscabas, tienes que cambiarla, rectificarla, ¿no? Hacer los cambios que tienen que aplicarse. Y eso está planteado acá porque tú señalabas un hecho importante. Primero está este tema que hay una tendencia evidente de la mayoría de venezolanos a votar, ¿no? Y la otra cosa que es importante es que lo que está en juego es una crisis de las características espantosas de la crisis venezolana en todos los órdenes. No es que hay un desequilibrio económico, no es que hay, tú sabes, niveles de delincuencia, que siempre los ha habido y ahora los hay más. Es que hay una crisis que afecta directamente a todos los venezolanos, independientemente de su posición social. Ahora, la decisión o la disposición a votar no es suficiente cuando tú tienes partidos inhabilitados, cuando tienes líderes inhabilitados. Aquí tendría que haber un proceso de habilitación de los partidos para que efectivamente haya una competencia sana y haya la posibilidad de que el pueblo escoja a los líderes que quieren, no que tengan que votar por una tarjeta porque es que la otra está inhabilitada. ¿Ven? Entonces, ese es un tema también que es importante para que las condiciones de negociación se den en términos que permitan incluirlos a todos, porque si no hay una inclusión de todos los factores de la oposición, esa negociación en Miraflores no va a tener éxito. Eso puede dar algunos que otro pasito, pero no va a ser suficiente para resolver la crisis. Es como que tú quieras hacer la paz en Colombia con 4 ONG de derechos humanos sin meter a los grupos guerrilleros que están en armas o a los grupos paramilitares que están en armas. Esta campaña ha sido a puro muerto. Ha sido de una enorme violencia esta campaña electoral de Colombia. Ahora fíjate, claro, lo importante de lo que acabas tú de señalar de la necesidad de los acuerdos. Lo que está demostrando toda esta crisis es que necesitamos respetar la alternabilidad. Es decir, que el país pueda escoger cuando un gobierno se equivoca y premiar cuando hay políticas acertadas. Y no tenerle miedo a eso, porque esa disposición es que la que nos puede garantizar la paz y la convivencia. Claro, que el pueblo decida que el gobierno se va y que el gobierno se queda. Así es. Si un alcalde bueno repite, no puede ser si que tengas 20 años y cuyo resultado sea este país destrozado y tú no digas, no, yo me voy a quedar aquí. Tienes que ir a consulta. Me decía Alejandro Richer que el PSUV tiene 5.500.000 militantes inscritos dispuestos a lo que sea. Y el gobierno ha sacado 6 millones de votos en las últimas elecciones. De manera que aún la oposición unida para elecciones presidenciales o parlamentarias cuesta ganarle porque son unos aparatos adiestrados. Claro. Ahora habría que garantizar el derecho al voto en unas presidenciales, si hubiera presidenciales, de los venezolanos que están en el exterior. No podrían votar en parlamentarias porque no estarían aquí en su circuito, etcétera. Pero unas elecciones presidenciales, por ejemplo, si hubiera elecciones presidenciales, pues tendrían que votar 3, 4 millones de venezolanos. Se supone que eso está sobreentendido, ¿no? Bueno, sobreentendido, pero no tan entendido, porque le pusieron la condición la vez pasada de que tenían que estar registrados en los consulados, etcétera. No, ya, etcétera, ¿te acuerdas que la gente tuvo que hacer unos viajes larguísimos a New Orleans, la gente de Florida? Para votar, exacto. Entonces no es tan fácil. Pero es mejor correr el riesgo de ganar o perder que el riesgo de la guerra, de la intervención, del desmantelamiento de tu Fuerza Armada. Pero en gran medida la ruta de la oposición va a estar marcada por lo que termine haciendo Juan Guaidó, al menos por ahora. Porque él sigue siendo el marcador en las políticas que tomen ADE, Un Nuevo Tiempo, PJ, sin ser de estos partidos. Porque bueno, ahora también depende del nivel de autonomía política que él pueda adquirir para no ser prisionero de la línea que se impere en su organización. Si él pretende ser un líder nacional, pues tendría que actuar como líder nacional y no como líder de una parcela. No, y la independencia frente a Leopoldo. Pero también, pero además tú sabes que los apoyos son prestados, Manuel Felipe. Es decir, tú puedes tener 60 hoy, 60%, y puedes tener 65 mañana, pero pasado mañana puedes tener 30 si no actúas bien. Pero es que además hay una cosa que, por cierto, que Diego Arias en una... ¿Te llamó? No, en una declaración decía que Guaidó debe dirigirse al país, más allá digamos, de su partido, de la alianza de partidos, abrir un diálogo él con los venezolanos en busca pues de un acuerdo mucho más amplio, ¿no? Y por supuesto que le abre posibilidades mayores, ¿no?
para el éxito de su política. No, Ahora, además, eso yo creo que es importante. Y fundamental que demuestre independencia frente a los americanos. Tiene que demostrar que ni cubanos, ni rusos, ni chinos, sino que le importan los venezolanos y que la autonomía, el país como tal le importa, por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y ahora, que hay otra cosa, ¿no? Que yo creo que es Y frente a importante. Leopoldo López dice mucho, incluso en Hay el otra T4 con cosa a lo que uno habla. destacar. Hay otra cosa que hay que destacar Que aquí. tú has hablado y yo también he hablado. Hay otra con cosa ellos. que hay que destacar. La naturaleza de esta oposición. No estamos, como suele ocurrir en estas cosas, frente a una oposición organizada, que tú dices, por ejemplo, frente a un gobierno hay una fuerza y un partido muy grande que compite con ese gobierno, que se da mucho en la alternabilidad democrática, pues, el gobierno conservador, los liberales y conservadores, Acción Democrática y COPEI, la socialdemocracia y el Partido Socialista en Chile. Eso no existe en Venezuela. En Venezuela existe una tendencia mayoritaria a favor de un cambio, pero que no lo representa ni lo canaliza ninguna fuerza. Así es. Aquí todos los partidos son minoritarios. Claro, en consecuencia, nadie puede aducir la condición que nosotros somos mayoritarios y minoritarios. Además, hay una vieja referencia de los políticos que dice que también la minoría tiene la razón política muchas veces. Sí, como no. El hecho de ser... Galileo Galilei. No, hay una frase de Lenin que decía, en minoría siempre he tenido la razón, refiriéndose a los conflictos internos, ¿no? En el partido bolchevique. Es decir, la política no es que yo tengo tantos votos y tengo la verdad. Y cálatela. Claro, no puede ser. Así es. Bueno, mira, lamentablemente, aquí vamos a leer nuestras redes sociales, bueno, aunque tengo que pedir la clave aquí. Arroba Kiko Bautista, arroba Manuel Felipe Sierra, arroba Vladi Piso Villegas P y arroba Contraste GB. Mira, podemos hacer la fanfarria para ir al ¿Tenemos que corte. hacer la pausa? Sí. O me quedo La solito. fanfarria que tú quieras. ¡Taratata! No, esa no. Mejor. Ya regresamos.